Hola, buenas tardes nuevamente. Estamos con ustedes aquí transmitiendo desde El Salvador, gracias a Tu Onda Club, la radio que se escucha por todo el mundo. Mi nombre es Emilio Melara, todos me conocen, algunos pues que van llegando en distintos países, no sé qué horarios, puede ser buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero siempre estaremos para ustedes transmitiendo aquí desde nuestro querido Salvador, Centroamérica, para todo el público que gusta del arbitraje, gusta del fútbol. Y qué bueno que estamos de nuevo ya siempre dirigiéndonos en lo que se refiere al fútbol. Hemos terminado ya el Mundial de Clubes. Por cierto, hay un poco que comentar de la final. Sí, hubo pues, no en buen término, porque sí hubieron algunos problemas que se dieron. Y nos hemos tomado de comentar sobre lo que se dio en la final sobre el arbitraje. Cabe también mencionar que vamos a hablar de los dirigentes, de los jugadores y de un poco de todo. Yo siempre en los programas anteriores he dicho de que la final, lo dije con muchos días de anticipación, tenía el árbitro central que tener mucho cuidado porque son cosas bien delicadas. Yo pude observar el partido de final, se llevó al principio los primeros 45 minutos, muy bien, pienso yo que, y yo lo había dicho anteriormente, faltando 15, 20 minutos antes del final, ese es el problema para el árbitro. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a comentar, siempre lo voy a tomar en cuenta, que los últimos 20 minutos en una final, antes del tiempo reglamentario, son de mucho cuidado, cosa que se dio. Se dio porque el árbitro comenzó a querer llevar el partido, lo llevó bien en su criterio, la ubicación, la forma de desplazarse, los líneas fueron buenos colaboradores. Todo eso se dio bien, pero faltando quizás 20, 15 minutos antes del tiempo reglamentario, comenzaron la mala intención de los jugadores. Unos que estaban frustrados, otros apurados, pero ahí el árbitro que tiene que saber qué es lo que va a hacer. 15 minutos antes de finalizar el encuentro, se comenzaron a dar golpes, se comenzaron los jalones de cabello y el árbitro no dijo nada. Se dio algo bien específico, un jugador le llevó a golpear al otro, un puntapié por detrás, y el árbitro, con tal de no llevar a una sanción, solo le llamó la atención verbal, así con la mano le dijo que se calmara. Cosa que el jugador que había recibido la falta en una otra jugada ocasional se la desquitó y entonces el árbitro le metió la tarjeta. Lo que yo he dicho siempre, nosotros los árbitros no tenemos por qué dejar pasar jugadas que son bien evidentes, algún empujón, alguna provocación, eso sí se puede decirle al jugador, pues mire, cálmese, pero ya una provocación, un golpe, un puntapié, un jalón de pelo, cualquier cosa que según lo que la tarjeta amerite, eso hay que sancionarlo, no importa que haya comenzado el encuentro, pero en esta final se dio. Comenzaron las provocaciones, comenzaron los puntapiés, entonces el árbitro se comenzó a descontrolar. Cosa lamentable porque él había llevado el encuentro bien. Yo siento que lo había dominado, pero como yo en programas anteriores lo dije, tenemos que tener cuidado al final, los últimos 15 minutos, es de pararnos un poco más atentos en las líneas. Lo mismo como el árbitro central, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que se está haciendo. Se dio otra situación, pues, en que un jugador le ala el pelo casi en la entrada de los 16:50 al jugador defensor. Viene el atacante, se sintió provocado y le respondió. Estando en línea cerca, hay un jalón de pelo, en línea no dice nada, no llama la atención del árbitro. El árbitro quizás no lo vio o no lo quiso ver, no detuvo la jugada. Pero cuando este respondió al jalón de pelo, entonces sí se dio y eso fue producto de un gol. Pero no tendría que ser así, el árbitro suspende el partido por una provocación y él reanuda con un neutral a favor del equipo que había sido el provocador del equipo, no del jugador. Porque cabe mencionar que no fue el arquero, ahí estaba el balón cuando se detuvo el juego, pero no fue el arquero el que cometió la falta, fue un defensor.
Pero ¿qué tenía que hacer el árbitro? El árbitro tenía, si él paró la jugada inmediatamente, antes de ese gol que se dio, antes hubo una falta a favor del equipo que había sido el infractor. ¿Y qué dice la regla? La regla dice que el árbitro se abstendrá de sancionar en aquellos casos en que si lo hiciere favorecerá al bando infractor. Antes de eso él debió haber tomado en cuenta la falta del jalón de pelo en contra cerca del arquero. Eso pudo haber derivado otro tipo de jugada, pero se dio. Entonces vale mencionar que nos estamos como degenerando en el encuentro. Pues yo voy a ser claro y espero no molestar a nadie, como lo he dicho siempre, sin hacer señalamientos, pero ¿qué está pasando con los árbitros? Que no defendemos la integridad física de los jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos solo con los jugadores de renombre? Los jugadores conocidos, los jugadores taquilleros y los demás, ellos siguen siendo jugadores. Nosotros no podemos decir, este jugador, gracias a él, o él por él se ganó, ¿no? Si fueron los otros jugadores también, los restantes, los otros 10. Pero así lo manejamos, bueno, así lo manejan los técnicos, así lo manejan los medios de comunicación, lo manejan incluso los propios dirigentes de los eventos que se están llevando a cabo. Pero yo digo, es un tiempo de hacer un llamado. Ya venimos el mundial, el premundial, pues ya una historia prácticamente que dejó muy buena satisfacción, buenos partidos, pero sí siempre ese sinsabor de no poder frenar a los jugadores que siempre son malintencionados. Yo digo algo a los dirigentes, a la FIFA, al International Board, que son los que se encargan de ver la disciplina, de analizar jugadas. Nosotros, los árbitros, no solo nos debemos a la regla. Hay comentarios que se hacen que no lo dice la guía universal, sino que son comentarios que han puesto para que también nosotros los tomemos en cuenta. Si nosotros hablamos de los penales, no somos específicos en los penales. Yo vi la vez pasada un juego en el que el partido ya iba a terminar, el encuentro ya iba a terminar. El jugador se coloca, el portero se coloca en su marco, en el 732 que le llamamos, cuando ustedes lo escuchen, que dicen el 732, es la distancia de un poste al otro, de los verticales. Eso es lo que, la distancia que hay entre los postes y otros, y la altura de 244. Entonces el portero se ubicó debajo del poste, el 732 que llamamos, y el jugador ya estaba terminado prácticamente el encuentro. Se dio al momento antes, justo segundos antes que el árbitro pitara, y se dio el penal. El árbitro lo dio bien aplicado, tarjeta bien aplicada. ¿Pero qué se dio? Viene el jugador, tira, pega el paral y le regresa al jugador, y de ahí gol. El árbitro dio gol. Algunos jugadores fueron conformes, otros no se conformaron. Porque, como repito, en todo juego, en todo evento deportivo, siempre hay alguien que o conoce bien las reglas o poco, pero le sirve. Dijeron los reclamos al árbitro y no hay lo que hacer de momento. Él dijo gol porque entró, pero las cosas no son así. Vamos a hablar sobre específicamente sobre esos tiros de penales que son dudosos para algunos, pero específicos para nosotros que conocemos, que somos árbitros. Pues. Miren, cuando un partido ya está por terminar, los segundos, vamos a suponer que yo estoy llevando un encuentro, y el partido ya prácticamente 10 segundos para mi cuenta, que nunca es cierto, pero nosotros así lo dominamos. Se dio la jugada de penal. La obligación del árbitro es de llamar a ambos capitanes y decirle: mire señor, ahorita se ha dado un tiro de penal en el tiempo en que ya prácticamente el partido está por finalizado. Llamo a los dos capitanes para hacerles saber que cuando se ejecuta el penal, si el portero lo remata, ahí termina el encuentro. Si el
balón pega los paral, algún paral, ahí termina el encuentro, lo mismo que en el horizontal, ahí termina el encuentro. Cuando uno es claro con los jugadores están sabidos de eso. Pero ¿qué pasa? Él no le avisó al jugador, no le dijo nada, los jugadores desconocen, el tiro pegó en el paral y le volvió al jugador y él dijo gol y el árbitro lo dio como bueno. Entonces, repito, somos nosotros los que estamos afectando, violando las reglas, que esos son comentarios que se dan y instrucciones que se dan a todos los árbitros. Es obligación de avisarle a los jugadores, ¿por qué no? Tenemos que decirles para que ellos sepan. Cuando a los jugadores se les habla y se les dice, mire, ya terminó el encuentro, estoy aquí, el jugador se quedan conformes. Pero el árbitro hizo algo incorrecto, que le dio ventaja. Y vuelvo a decir, no se pudo abstener de sancionar en aquellos casos, favorecería el bando infractor. Él dijo hasta ahí, hasta ahí. Entonces, qué pena para nosotros los árbitros, algo que yo voy a seguir diciendo. Ya viene el Mundial, es algo mucho más fuerte todavía porque se dan con un poco más de fuerza, pero nosotros los árbitros, señores dirigentes, no sé a quién corresponda, tenemos que estar pendientes de proteger a los jugadores como sea, tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque son parte del espectáculo que nosotros estamos viendo, son parte de lo bello del juego de fútbol. ¿Y por qué? Yo siempre me pregunto en algo, como árbitro, pero tengo derecho a opinar en este caso, aunque no venga para los árbitros, pues, tan directamente. Porque algunos dirigentes, si para luego voy a poner un ejemplo, si un jugador agrede al otro y yo lo doy como expulsado. El jugador, dice la regla que un árbitro será designado para cada encuentro, el cual nada más tendrá el poder discrecional para dirigir antes, durante y después de un encuentro de fútbol. Él deberá informar todo lo que se da en el campo, todo, las faltas, las cosas disciplinarias, las faltas de respeto, los insultos, todo se debe de... Un jugador fue expulsado por esto y esto y esto. Mas no será decisión del árbitro decidir quién de los dos bandos será el ganador. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que quien va a decidir eso son los dirigentes, los organizadores, ellos son los que van a dirigir esto. Pero yo me pregunto, hay jugadores bien renombrados, no los voy a mencionar ni de los equipos tampoco, pero quién no conoce la mala intención que en la Liga Española, por ejemplo, que comúnmente vemos los encuentros, quién no conoce quiénes son los jugadores no asesinos de esta forma del fútbol, puedo llamar de otra manera, le llegan al jugador con la intención ya no de que le duela, la intención de lesionarlo de por vida. Y entonces media vez los dirigentes no tomen carta en el asunto, no van a decirle al árbitro, yo lo más que por limitar es expulsarlo. Y vemos uno que también vemos las grandes jugadas fuertes, están dándose golpes y no decimos nada, solo sí, ya lo vimos, tengan cuidado, eso no es llevar un buen arbitraje. Entonces yo hago un llamado para las personas que se encargan de dirigir, los que se encargan de la disciplina, que vayamos haciendo unas reglas en las cuales seamos claros para los jugadores estos que se encargan de golpear, de lesionar a los jugadores, que tengan otra vara con que ser medidos, pues, porque si no estamos haciéndole daño entre ellos y haciéndole daño a la afición, porque que con un jugador de los que son espectaculares, de los que nos dan unos buenos momentos, lo lesionan, no hay ningún problema, es la sanción. Esto le toca, eso no son sanciones, prácticamente deben ser unos castigos severos para que ellos no vuelvan a la misma. Ahora yo hago un llamado, como repito, que vayamos ya, que estamos en las puertas casi, falta algo, pero del Mundial todos están preparando ya
para ese evento grande, que debemos de tener cuidado con los jugadores. Debemos de tener cuidado en saber aplicar las reglas. Yo he estado hablando otros días atrás de este famoso fuera de juego que no se mejoró. No se mejoró, digo, no porque yo lo diga, porque las reglas lo dicen. Fuera de juego, de una forma desastrosa. Los árbitros, yo no sé, como digo, no sé de qué forma los forman. Ellos ven el fuera de juego y no pasa nada. Corren y hasta que ya vuelvan a notar, dicen que está fuera de juego. Los mismos jugadores que faltan el respeto a los árbitros, y los árbitros vean qué tipo de jugador es y bueno, este sí lo voy a amonestar, este no lo debo amonestar. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos a amonestar a un jugador que realmente está abusando de nuestro trabajo, más bien de los poderes que de nosotros se nos asignan? Porque ahí se dio una situación que yo vi que un árbitro estaba, antes de un encuentro, estaba un jugador suplente y él le dijo algo al árbitro y el árbitro lo alcanzó a escuchar, el árbitro central, que iba caminando por el centro de la cancha y él lo alcanzó, inmediatamente regresó. Fue después de los 45 minutos, en un primer tiempo, terminado el primer tiempo, el árbitro llegó y lo alcanzó a ver, que le dijo cosas. No sabemos qué le dijo, pero lo expulsó. Vienen los demás y reclaman: mire, usted no puede hacer eso porque el jugador no estaba jugando, ¿quién dice? No puede tener la capacidad para expulsar a los técnicos, quien sea, hasta un compañero que le pase la mano, compañero colega de árbitro, que comete un error, también se puede dar como expulsado. Y dice: no, pero se van a quedar cortos nunca, se quedan, siempre alguien que son profesionales, ahí andan y están pendientes, y uno al final hace uso de ellos, no importa como sea, pero no se va a permitir todos esos desórdenes que se han estado dando en los encuentros de fútbol. Yo hago un llamado, y como les digo, ya la próxima semana vamos a hablar de regla por regla para que vayamos tomando en cuenta. Alguien me escribió y me dice que por qué no yo era un poco más ahondado en la explicación sobre las reglas. Bueno, parece que estamos en un tiempo corto y no puede ser tan abierto, de tanto tiempo, porque son pocos minutos que nosotros nos dirigimos a ustedes con el fin de que instruir, que nos vayamos conociendo, que vayamos sabiendo las reglas de fútbol, qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Todos nosotros tenemos ya ese conocimiento sobre esto, ya más ahondado, pues cuando lo hacemos, cuando digamos damos charlas, que nos llaman a hacer charlas, ahí sí nos adentramos más en el fútbol, más en especificación de las reglas, más conocimientos, y aquí estamos dando prácticamente lo básico que nos va a servir. ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita podemos estar escuchando en este momento y decir: bueno, esto que se está hablando no tiene mucho sentido, pues claro que tiene sentido, porque yo les aseguro que si ahorita se da una situación de un penal, lo que hemos estado hablando, un penal en extratiempo, entonces lo van a tomar en cuenta. Muchos dirigentes, muchos jugadores profesionales no conocen la regla. Estamos nuevamente para ustedes transmitiendo, pues, y tratando de llevar los conocimientos arbitrales. Así es que espero en estas pocas palabras que hemos dicho, poca explicación, que haya sido de provecho para todos. Nos estaremos viendo para la próxima.